Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y Pablo Giachelo quien les habla. Y aquí estamos nuevamente. ¿En qué edición? Edición número 30. ¡Qué especial! No, esto... Y esta es una edición muy especial, sí. Al número 50 podemos... Descorchamos. Sí. Sí. Abrimos una ¿Un Manaos. Don Periñón? Un Don Periñón. Una Manaos. Algo. Una Manaos. Podemos hacer un sorteo. Un sorteo, Sí. sí. Un libro. Un libro. El último en defensa del marxismo. Bueno, escuchamos, hoy salimos martes. Estamos saliendo martes porque hubo un inconveniente. Sí, en realidad es que en la legislatura ayer lunes hubo una sesión larguísima donde estaba el ministro de Salud Quirós y yo tenía que estar, porque estamos peleando ahí los temas de enfermería, residente, concurrente. Y habló esto por los mental. codos. Habló mucho, yo también hablé, digamos, no me puedo quejar. Y cuando uno habla mucho y critica, no te puedes ir inmediatamente. Imagínate, vos hablas y te vas, te das como el culo. Entonces agarré y me tuve que quedar hasta el final y se nos fue haciendo un poco largo. Así que bueno, salimos martes. Salimos el martes, pero seguimos firmes junto al pueblo. Programa ahora y después dentro de un rato ya empieza... El paro. No. El partido de River. No, pero el paro empieza El miércoles. el miércoles. El miércoles. No sé si pero empieza a las 0 horas. A las 0 horas empieza el paro, Sí. que es un paro de diferentes gremios de transporte, en el cual todavía no para la UTA, sino que dice que para el jueves. Vamos a ver. Y creo Dividiendo. pero la UTA tiene récord de paros convocados, Levantados. Paros levantados, o sea, vamos a ver si no se jueves o no. El jueves también paran los compañeros del Garrahan. Pero ellos cuando dicen que paran. Paran. Sí. Vienen peleando Muchísimo. Sí, muchísimo. Aparte con otros hospitales nacionales, del Posada, donde también hay despidos, con los residentes de hospitales nacionales, con los compañeros del Bonaparte, que queda ahí muy pegado al Garrahan, Sí. que el gobierno lo quiso y lo quiere cerrar, porque hablan de transferir de los hospitales a las provincias, los hospitales nacionales, así que también paran Hay ellos. todavía una pulseada. Y en el marco del paro va a estar una acción del movimiento piquetero. Exactamente. Tuvieron un plenario de 1000 delegados el viernes pasado en la Plaza de Mayo. No los paró ni la lluvia. Cuentan los compañeros que en un momento dijeron, bueno, apuremos, bajemos la lista de oradores porque hay que votar, y que masivamente los 1000 delegados votaron, no apurar, no levantar nada, hasta votar íntegramente y que se puedan expresar los compañeros. Y bueno, salió todo un plan de lucha ahí muy importante. Entre ellos va a haber un hoyazo a los distintos barrios de la ciudad, en el conurbano, 30. Y después hay medidas para noviembre, hay medidas para diciembre, es decir, todo un plan de lucha por las reivindicaciones de los barrios populares, por trabajo genuino, en defensa de los comedores. Y votaron, creo que se votó la marcha del 20 de diciembre, Exactamente. que fue la primer gran marcha contra el gobierno de Javier Milei, y ahora este 20 de diciembre... Una marcha de Podemos. unidad de trabajadores ocupados y desocupados para Muy enfrentar al gobierno de Milei. Y después se viene el acto. Y se viene el acto Eso del metámoslo. 9 de noviembre, crucial, un acto por el Fuera Milei en Parque Lezama. Sí, Vamos sí. ahí a desafiar a... Y hay actos en diferentes puntos del país. Hay actos en Córdoba, hay actos en Neuquén, en diferentes provincias del país. No va a ser solo acá en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Vamos a tener actos en todos lados. Así que ya hay un afiche del Partido Obrero que se está pegando en toda Argentina que dice Fuera Milei. Y empezamos una campaña que creo que es una campaña clave. Lo que nos llega a nosotros, los compañeros con mesitas, que están en las calles, con los volantes, con la pegatina de afiche, es que hay muchísimo apoyo. Buena recepción. Muchísimo apoyo. Sí, es una campaña política que está creciendo en simpatía en los distintos sectores. Cae muy bien porque la gente está harta. Este gobierno no se tolera más. Y el Partido Obrero está en una fuerte campaña de agitación. Ahora tenemos el sábado que viene, es la Marcha del Orgullo. Por supuesto que vamos a participar con las compañeros de la 1969 del Partido Obrero, y vamos a ir a montar una agitación a todo este sector que se moviliza. Ustedes piensen la comunidad LGTBI, las diversidades, con un ministro de Justicia como Cunio Libarona, que fue al Congreso a disertar contra las diversidades sexuales y de género. Una ofensiva muy fuerte con discursos negacionistas de la violencia que sufren las compañeras de las diversidades, etcétera. Bueno, más que nunca ahí también vamos a ir a plantear que hay que organizarse y luchar hasta echar a Milei. Así que... Muy importante. Una más que no dijimos, que bueno, la lucha universitaria continúa. Ah, por Hubo supuesto. una interfacultades el sábado de estudiantes con la presencia de distintos sectores de trabajadores. Bueno, los del Garrahan estuvieron, la GDUBA, etcétera. También hay paro universitario. El miércoles, coincidiendo también con el paro de transporte, paran los suteos multicolores, es decir, la oposición
También vi que paraba FEB. Vamos a ver si eso se concretiza. Los pibes votaron la continuidad. Creo que el viernes se van a estar movilizando del Obelisco a Plaza de Mayo, si no me equivoco. Así que la lucha continúa en la universidad porque por parte del gobierno el gobierno está parece montando nada. una provocación. Creo que ayer sucedió que la CIGEN fue a la Universidad de Buenos Aires a presentarse a la mesa de entrada, a hacer un show como hacen estos libertarios en las marchas, del mismo tenor, sabiendo que la Universidad de Buenos Aires denunció que esto es un intento de intervención del Poder Ejecutivo. Y en ese punto es cierto, es decir, acá hay un intento de intervención. El día de controlar los gastos, y bueno, acá cerrarme esta cátedra porque hay pocos estudiantes, porque se estudia una materia de marxismo, porque esto, porque aquello. Una violación de la autonomía La universitaria. autonomía queda absolutamente abolida. Entonces, esta idea de auditoría por parte de la CIGEN es un intento de intervención y también un chantaje a las autoridades, que se avenga en una especie de pacto, como hacen los gobernadores en las provincias con el gobierno, y no reclamar ningún presupuesto. Y nosotros tenemos que rechazar este chantaje. Y a la vez, en lo que corresponde a una auditoría, creo que el movimiento estudiantil docente tiene el derecho a auditar ellos a la universidad. Lógico. ¿No? Pero no que lo haga un gobierno ajustador. Porque además creo que el 90% Meter al zorro a cuidar el gallinero. Y aparte es distraccionista, porque el reclamo muy fuerte por los Ese salario. salarios Sí. de los docentes, de los no docentes, y el 90% del presupuesto de la UBA se va a ese fin. Sí, de la UBA y de todas las universidades nacionales, Claro. es todo salario. Y el gobierno tiene el listado nominal. Así que quiere correr el arco, armando una Totalmente. especie de campaña provocadora. Y bueno, esa marcha es importante. Viene habiendo marchas en diferentes universidades nacionales. Algunas del tomas país. que continúan. Sí, está todo. Está convulsionado. Bueno, ¿hoy qué tenemos? Vamos a ver quiénes ganaron y quiénes perdieron en lo que va del mandato de Milei. Salió un informe muy, muy interesante, que ahora un informe, ¿cómo se llama? Del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Muy detallado. Claudio Lozano, Que lo preside Claudio Lozano, sí hay que señalar, reconocer todo un laburo bastante detallado que se hizo. Y vamos a ver un poquito, bueno, cómo continúa la situación en el Medio Oriente. Hubo un ataque muy violento por parte de Israel contra Irán y vamos a estar también describiendo cómo avanza esa situación. Así que, ahora sí, sin más, vamos al clásico editorial de Gabriel Solano. Bueno, como decía recién Pablo, ese informe es importante analizarlo, porque desde que asumió Javier Milei hay una especie de discurso oficial que es más o menos así. El país tiene una gran crisis económica, el gobierno anterior hizo populismo y por lo tanto hay que sincerar la economía, y cuando se sincera la economía no queda otra que reconocer que todos tenemos que hacer un esfuerzo, y el ajuste que está en marcha, que nadie niega, el propio gobierno dice, este es el ajuste más importante que ha realizado la humanidad, lo describe muy ampulosamente, y este ajuste no quedaba otra, lo tenemos que hacer como resultado de la crisis que éramos. Ahora bien, ¿este ajuste abarca a todos? ¿Es un ajuste que alcanza al conjunto de la población? ¿Es un ajuste que abarca a todas las clases sociales? Es decir, que estaba muy bien, está un poco peor, y el que ya estaba mal también está un poco peor. Y nosotros pensamos que no es así. Lo hemos venido denunciando desde el primer día. Y esto tiene que ver con un tema que es clave en cualquier análisis, que la sociedad no tiene intereses homogéneos. Es una sociedad que está dividida en clases sociales y en la cual una minoría de la sociedad, que es la clase capitalista, la clase explotadora, la clase opresora, vive de la riqueza generada por la clase mayoritaria, que es la clase trabajadora. Es una sociedad que hay intereses contrapuestos, lo que beneficia a uno perjudica a otro. No hay un interés común que abarca el conjunto de la Argentina. Y este informe que estamos citando acá es muy elocuente para poder mostrar que esto que nosotros afirmamos es así. Porque mientras la mayoría del pueblo argentino la está pasando muy mal, y tengamos en cuenta que las estadísticas que conocimos de pobreza son absolutamente increíbles en términos de la velocidad con los cuales se generó pobreza en los primeros 6 meses de Javier Milei. Por ejemplo, en 6 meses tuvimos el crecimiento de indigencia por la cual hay 1 millón de pibes y pibas más indigentes en Argentina en 6 meses. Tenemos que en los adultos mayores la pobreza se duplicó en 6 meses. Tenemos el récord
de pobreza si uno exceptúa el 2002 por un momento, que fue la gran crisis de Argentina. Hoy la pobreza es el 52,9% de la población. Tenemos una caída de los salarios, tanto registrados como no registrados, como el trabajo público. Tenemos una caída de las jubilaciones. Tenemos una desvalorización de la asistencia social, medida tanto lo que tiene que ver con los propios montos de los planes sociales como con asistencia alimentaria a los comedores populares. Y mientras todo esto ocurre, y es muy claro, muy categórico y es innegable, porque hay estadísticas oficiales que así lo muestran, tenemos que hay una Argentina capitalista de grandes empresarios que se la están llevando en pala. Y son un núcleo muy claro y concentrado del país. Algunos vinculados casi en forma familiar al propio gobierno nacional. ¿Cuáles son las empresas que más crecieron en sus ganancias? Hay una que quizás no es tan conocida por la sociedad, pues se llama Mirgor. ¿Cuál es la empresa Mirgor? Es la empresa de Caputo. Caputo, un gran amigo de Macri, él lo llama el hermano de la vida, y que a la vez es primo del ministro de Economía y tío de quien es uno de las claves del gobierno de Javier Milei, que es este Caputo que junto con Javier Milei y su hermana arman el triángulo firme del gobierno. Esta empresa Mirgor, para que vean ustedes los beneficios que tuvo en los primeros 6 meses de gobierno, tuvo un beneficio de 1.096% de lo que se llama resultado operativo y 2.788 del resultado neto. Para que se entienda la diferencia, el resultado neto tiene en cuenta las variables financieras. El resultado operativo, más en general, la actividad regular de la empresa. Ustedes ven la situación, mientras crece la pobreza a niveles alarmantes, una empresa vinculada al riñón mismo de la familia de gobierno crece un resultado neto en 2.788%. Esto es lo que está pasando en Argentina. En la Argentina de la pobreza de Javier Milei cae el consumo de leche y cae el consumo de alimentos como resultado de la gran crisis social que tenemos. Pero las empresas alimenticias ganan fortuna. La empresa Mastelone, que es la empresa que controla al grupo de la Serenísima, tuvo un resultado neto positivo del 2050%. Entonces uno puede ver en este tipo de cifras cómo mientras un pueblo se empobrece y mientras nuestros pibes no pueden tomar leche, quien produce leche tiene beneficios que no se pueden conseguir en ningún lugar del mundo. Y pasa lo mismo con otras empresas alimenticias importantes. Tenemos algo parecido, después vamos a estudiar en cada cuadro en particular, con las empresas energéticas, que están ganando también fortuna en muy poco tiempo. Y ni que hablar con las empresas que se dedican directamente al sistema financiero, con los bancos, que también tienen una tasa de beneficio que no se consigue en ningún lugar del planeta. Estas son las empresas que estuvieron el fin de semana pasado en Mar del Plata, en el encuentro de IDEA, vivando al presidente de la Nación, vivando al ministro de Economía, porque sus crecimientos en las ganancias no tienen correlato con lo que pasa en Argentina. ¿Por qué no tiene correlato? Porque lo más importante de estos beneficios no tiene que ver con que Argentina crece, con que Argentina se desarrolla, se crea empleo, crece consumo y por lo tanto las empresas ganan más porque el país está mejor. No. Estas empresas ganan más cuando el país está peor y los principales beneficios que obtienen son directamente de la situación especulativa a la cual ellos invierten sus ganancias. El resultado neto consiste en eso, en estos beneficios financieros extraordinarios que tienen. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales estas empresas obtienen beneficios mientras el pueblo se perjudica? Y no son difíciles de entender. Tienen beneficios muy grandes porque los salarios que pagan estas empresas se han desvalorizado fuertemente como resultado de una inflación enorme que estuvo muy por encima de las paritarias que se van firmando. Vale tanto para el empleo privado formal como para el empleo informal como para el trabajador del empleo público. Esto es así. Tienen beneficios extraordinarios porque el gobierno autorizó aumento de tarifas que están muy por encima de la inflación y están muy por encima, por sobre todas las cosas, de los incrementos de salarios. Entonces las empresas, los servicios públicos tienen beneficios extraordinarios. Están ganando muchísimo las petroleras porque el aumento de los combustibles también fue superior a la inflación y también fue superior al aumento de los salarios. Y tienen incrementos enormes las empresas alimenticias justamente porque colocan precios a sus productos que implican una tasa de beneficio enorme mientras el pueblo no los puede comprar. Y en el mismo rango
entran los grandes laboratorios farmacéuticos que tienen beneficios también extraordinarios, mientras una parte de la población no puede comprar lo más elemental que tiene una persona, que comprar los remedios frente a una enfermedad. Y esto vale especialmente para los adultos mayores, a los cuales el PAMI les quitó una cantidad importante de medicamentos, como para el conjunto de la población. Es decir, que los mecanismos por los cuales estos grupos económicos están ganando beneficios extraordinarios se debe a la destrucción del salario, a la destrucción de la asistencia social, a la devaluación generalizada de la moneda nacional, a los tarifazos y a los aumentos de las naftas. Todas medidas que tomó directamente el gobierno. No tiene que ver esto con un tema de la iniciativa privada y la creación de la innovación o de algo. No, son todas medidas tomadas por el Estado. Esto es importante tenerlo en cuenta. Un gobierno que se jacta de ser libertario y de querer retirar al Estado de toda decisión económica, todos estos beneficios extraordinarios que logran los grupos económicos se deben directamente a una intervención del Estado. La devaluación la hizo el gobierno, el aumento de tarifas lo hace el gobierno, el aumento de la nafta lo controla el gobierno y las paritarias también la controla el gobierno. Y el tipo de cambio también lo controla el gobierno. Es decir, que es el Estado y es el gobierno directamente quien opera en esta situación económica del país para redistribuir la renta nacional de una manera todavía más desigual a la que ya teníamos. Esta es la realidad que tenemos ahora. No tenemos un ajuste para todas las clases sociales igual. Tenemos una transferencia enorme de beneficios de la mayoría de la población a una pequeña minoría, que es la pequeña minoría que hoy sostiene al gobierno de Javier Milei. Ahora bien, esta minoría no solamente opera a través del gobierno libertario. Esta minoría tiene otros apoyos políticos importantes. Los tiene la justicia, que hasta ahora no quiere tratar, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, las presentaciones para declarar la nulidad del DNU 70. No lo quiere tratar. Y esto a pesar de que debiera hacerlo, porque hay provincias que se presentaron contra el DNU 70, y esto pasa entonces directamente a la Corte y tendría que resolver. Y la Corte no tiene ninguna fecha para tratarlo. Tiene un apoyo de estos sectores capitalistas dentro del Congreso Nacional. Por algo se aprobó la ley de bases, cuando el bloque libertario es una minoría. Por algo pasaron los vetos, tanto a los jubilados como el veto a la universidad. Entonces, estos grupos capitalistas no solamente están en el gobierno, también tiene una parte importante de la oposición. Y cuando hablamos de la oposición, nos referimos desde ya al macrismo, que es un poco oficialista y un poco opositor. Nos referimos también al radicalismo, que tiene una pata en el gobierno y una pata en la oposición, porque se ha dividido el bloque radical de manera tal de asegurarle con esa división al gobierno al menos un tercio de las cámaras para que ningún veto sea rechazado por el Congreso. Pero también ocurre en el peronismo. En el programa anterior analizábamos más concretamente esta división que hay dentro del PJ y esta interna que están discutiendo, en la cual aparece enfrentada Cristina Fernández de Kirchner contra el gobernador de La Rioja, Quintela. Cuando uno va a ver a Quintela, tiene en su lista al gobernador de Tucumán, un aliado directo hoy de Javier Milei. Pero dentro del bloque de Cristina Kirchner también están sectores muy vinculados al gobierno. Y ella misma presentó una carta en la cual defiende la reforma laboral, previsional, las privatizaciones. Es decir, que estos grupos capitalistas que se la llevan en pala a costa del pueblo argentino tienen terminales en todos los bloques políticos. El gobierno, las distintas fuerzas de la oposición y también el poder judicial. Entonces, ¿qué le queda a los trabajadores frente a esta situación? Bueno, lo que les queda es primero tomar conciencia de esto. Hay que refutar claramente todo el discurso del gobierno. Acá no tenemos un ajuste general, acá tenemos una redistribución del ingreso del pueblo laburante a los capitalistas. Y no tenemos un gobierno libertario en el sentido que permite que esto opere por la fuerza del mercado. No, tenemos un gobierno que se vale despóticamente del poder político y económico para operar esta redistribución y llevarla adelante con mecanismos propios del Estado. Tarifazos, impuestazos, naftazos, bajo esta manera. Entonces, si somos conscientes de esto, tenemos que darnos una política para enfrentarlo. Y la política para enfrentarlo no va a ser operar dentro de la interna de los bloques opositores, porque eso es una política condenada al fracaso, sino es darnos una alternativa política independiente que enfrente esta situación. Cuando el Partido Obrero lanza la campaña de Fuera Milei, lo hacemos por este motivo. Lo hacemos porque somos conscientes que este gobierno es un gobierno enemigo estratégico de los trabajadores, que representa una dictadura capitalista contra el pueblo y que está dispuesto hasta el final de llevar adelante el reclamo patronal
para derrotar a los trabajadores. Y que no puede enfrentarse a esta situación mediante maniobras parlamentarias, sino que requiere una intensa lucha de clases. Y nosotros lo estamos haciendo. Y es nuestro gran planteamiento estratégico. Tenemos que terminar con un gobierno que viene por todo y viene por las conquistas históricas de los trabajadores. Y frente a los sectores de la burocracia sindical, que tampoco quiere una lucha, tenemos que denunciarlos claramente. Ahora tenemos un paro del transporte, un paro muy limitado, muy limitado, que ni siquiera es el conjunto del transporte. La UTA pareciera, si es que para, que lo va a hacer al día siguiente, es decir, lo va a hacer el día jueves. Todavía no tenemos certeza de que ese paro se vaya a concretar. Pero es evidente que Argentina necesita un paro nacional, que necesita un plan de lucha general. Si cae el salario, cae el empleo, se destruye el régimen previsional. Si no lo hace la burocracia sindical, es porque es rehén de los mismos intereses. Entonces tenemos que ser conscientes ahora que tenemos una lucha a fondo, de que este gobierno es un gobierno de los capitalistas y el pueblo tiene que oponer su propia alternativa. Termino con lo siguiente. Se discute mucho. ¿Y si se va a Milei, qué? Si logramos echar a Milei, ¿qué? Y bueno, si se va a Milei, lo que tenemos que tener nosotros es un gobierno que asegure el trabajo, que asegure el salario, que asegure las jubilaciones, que asegure la salud, que asegure la educación, que asegure un plan de obras públicas para cubrir las necesidades de infraestructura del pueblo argentino, de vivienda del pueblo argentino, un plan de desarrollo industrial. Y un gobierno de ese tipo no puede ser otro que un gobierno de los trabajadores. Si se va Milei, todo el año carnaval. Bueno, Totalmente. Es interesante esto, porque el fin de semana, no lo dijimos, pero toda la semana pasada tuvimos con el evento León Trotsky, la tercera edición. Trotsky recargado. Trotsky recargado, venimos con una dosis de trotskismo intensa. Más de 30 paneles creo que hubo. Sí, pero estuvo bueno, ¿eh? Para mí estuvo mejor de las expectativas que tenía. ¿Tenías muchas o pocas? Medianas, bueno. Medianas. Tampoco tantas, pero tampoco tan pocas. Y hubo debates muy interesantes. Bueno, creo que los tres participamos, sí, los tres efectivamente participamos de distintos paneles sobre, Ucrania, sobre la situación mundial, sobre la situación de las mujeres, las estrategias, ¿no? Los debates del trotskismo sobre Venezuela. Bueno, muchísimos debates, muchos están publicados, etc. Y el último que estuvo Vanina Biasi, que fue el sábado del panel de cierre, se discutió sobre la situación nacional, sobre la situación argentina. Y Vanina planteó, como militante del Partido Obrero, que la tarea que tiene que levantar hoy la izquierda es el fuera Milei. Y fue interesante porque el resto de la izquierda no levantó ese planteo. Y yo considero que se presenta acá una polémica. ¿Es la tarea de la izquierda levantar el planteo de fuera Milei o no? Evidentemente para nosotros sí lo es. Pero nosotros hace relativamente poco tiempo que estamos levantando este planteo, lo hemos votado hace un mes atrás, una cosa por el estilo. Entendemos que está en la agenda política y tiene que ser materia de un debate en la izquierda si lo tenemos que levantar de conjunto como izquierda o no. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Obviamente. Absolutamente. Yo de la izquierda no levanta porque cuando uno escucha... yo escuché un poco el debate del sábado. La izquierda tiene la enorme tentación de apostar todo al 2025. En algún tipo de alquimia política electoral, que si el peronismo está hecho pelota, se pelea Axel con Cristina, se pelea este con el otro. El experimento Milei salió como el culo. Y nosotros canalizamos una parte de la bronca. Entonces la izquierda capaz que mete, me renueva 2 diputados, mete 4. Entonces vamos a tener... después de esa elección, los artículos diciendo que por primera vez la izquierda tiene 7 diputados en vez de 5. Y así después tendrá 9. Ponerle que se dé su crecimiento por un tiempo. Pero eso sería un error enorme. Porque el gobierno de Javier Milei tiene una crisis fuerte, tiene un enfrentamiento con sectores del pueblo que es muy de fondo. La bronca que hay es enorme contra el gobierno en franjas amplias de la población. Pero siempre pensemos que si el gobierno se sale con la suya y le impone una derrota a los trabajadores, hay que ver cómo vota el pueblo también. Porque un pueblo derrotado capaz que no vota bien. Obvio. Ya pasó con Menem. Primas tendencias a la desmoralización, primas tendencias a la desorganización, a la atomización. Ojo, o sea, nosotros no queremos que se haya Milei por el tema electoral, pero incluso le digo a los que piensan
que ya tiene un certificado de crecimiento electoral, que no festejan antes de tiempo, porque una lucha de clase gana que mete más piña. Sí, en última instancia el debate que se nos presenta, que tenemos con el peronismo, llega hasta la izquierda. Claro. Llega a la izquierda. Por supuesto. Sí, porque el gran contrapunto del fuera Milei es trabajar para las elecciones del 2025. Y el mérito del fuera Milei, me parece a mí, es que también contra la tendencia al aislamiento de las luchas en cursos, uno ve, no aparecen las centrales sindicales, unificando los reclamos y demás, el fuera Milei plantea claramente, bueno, la incompatibilidad de este gobierno con la educación, con la salud pública, con los salarios, con los jubilados. Sectores que están luchando, digamos. Hay un activismo dentro de los jubilados, los hospitales se están poniendo de pie, el movimiento universitario. La consigna del fuera Milei unifica todas esas luchas para ir a dar una pelea ahora de conjunto. Y estos planteos de que, bueno, se va Milei y se puede reforzar la derecha, el problema es cómo. Porque nosotros estamos planteando el fuera Milei con la movilización popular, con una huelga general, y lo que necesitamos es un ascenso de los trabajadores, que al revés no va a derivar en ninguna derechización, sino que puede golpear las pretensiones de ofensiva capitalista rabiosa que lleva a cabo este gobierno. Así que bueno, es un tema importante y... Una cosa antes de pasar a analizar más el informe. Pues nosotros tuvimos un debate, digo, hay varias formas de abordar la situación, ¿no? Una que es legítima, que es lo que estuvimos haciendo nosotros en la primera parte del año, también para pensar lo que hacíamos nosotros con las consignas que teníamos. Que decíamos, no, derrotemos a Milei con la huelga general. No decíamos fuera Milei todavía, es una aproximación. El gobierno acababa de asumir, había que dejar un tiempito. Y nosotros también planteamos fuera Milei porque hay luchas, hay bronca, y el pueblo no encuentra a veces el camino adecuado para poder desenvolverlas y mostrarlas, justamente porque la burocracia coloca una traba, la oposición es una traba. Entonces dijimos, saltemos alguna de estos problemas y expresemos nosotros lo que mucha gente quiere decir y no tiene forma de decirlo. Empalmemos con un sentimiento popular. Con un sentimiento popular. Y si eso lo hacemos, posiblemente también ayudemos a la lucha bajo una vía distinta, más política. Lo cual no implica, porque la actividad práctica del partido así lo demuestra, que estamos en todos lados. O sea, lucha donde hay, estamos metidos. Pero tiene que ver con cómo abordar una agitación política en un momento complicado, porque es un momento que tenés una gran crisis social, una ofensiva de un gobierno medio complejo, tendencia a la lucha. Bueno, ¿qué priorizás? Dijimos, bueno, vamos con fuera Milei. Y colocar el eje justamente en una acción popular. Cuando el peronismo que te dice, che, no patalees ni por un veto. O sea, ni por un veto, ¿sí? No puedo patalear, no que se vaya, no puedo patalear, no. Es demasiado. Salió una encuesta hoy en Clarín, hoy lunes, es decir, ayer, para los que nos están viendo, que dice que el 24% de la gente, salió en Clarín, no me acuerdo de cuál es la encuestadora, ¿no? Yo la leí ahí, que el 24% de la gente está de acuerdo con un juicio político. Es interesante. Es interesante. Es para echarlo. Es para echarlo. Es decir que el 24% más, es decir, nosotros no queremos echarlo por un juicio político, lo queremos echar con la movilización popular, como decía recién Juli, pero el 24% más o menos está con nosotros. Claro. Lógico. Se prende con el fuera Milei. Mucha gente que no quiere a Milei, capaz que todavía no dice fuera Milei porque tiene miedo que una crisis institucional agrave más las condiciones sociales. Pero no porque está a favor de Milei. Obvio. Allá el 24... Firmamos. No, quiere decir un enorme punto de partida. Es altísimo. Sí. Altísimo. Ya está, me salvaste la semana. Bueno, escúchame. Sobre el encuentro de León Trotsky, probablemente después lo vemos mejor, pero capaz que hagamos un balance más detenido el lunes que viene. Sí, hace falta. Porque no hubo mucha. Por alto, no lo pasemos por alto. Mucha tela para cortar. Sí, mucha tela valor, para. Hay que ponerlo en valor y hay mucha tela para cortar. Bueno, escúchame, Juli, vamos. Nos metemos un poquito con los números. Sí. Para esta parte del programa lo que presentamos es un desagregado de este informe que presentaba Gabriel en la editorial, de cómo estos sectores que fueron los que más ganaron bajo el primer semestre de Milei, un conglomerado de 26 grandes firmas de empresas capitalistas, de 11 sectores de la actividad económica, que muestran precisamente, bueno, el nivel de ganancias siderales que tuvieron, mientras que la contracara de eso fue un empobrecimiento generalizado de la población. Entonces, le vamos a pedir a los compañeros que nos pongan el gráfico del sector hidrocarburífero, que ahí lo tenemos para ver,
que es, bueno, en este rubro acá hubo una selección de 4 empresas, está YPF, Pan American Energy, Tecpetrol y Compañía General de Combustibles, que si ustedes miran en la columna que está a la derecha, todas han experimentado un crecimiento muy importante de sus ganancias, tanto en términos de resultados operativos como resultados netos. Por ejemplo, YPF, Sociedad Anónima, 1069,9 de crecimiento en resultados operativos y 606,6 en resultados netos. Ustedes piensen que YPF, un 51% de las acciones son del Estado Nacional, pero el resto, el 49%, está en sector privado. Y uno de los inversores privados mayoritarios en YPF es nada menos que el grupo Petersen, de Eskenazi, que es estos conglomerados capitalistas que intervienen en un montón de rubros. Por ejemplo, el grupo Eskenazi es dueño del Banco San Juan, del Banco Santa Cruz, del Banco Santa Fe, del Nuevo Banco de Entre Ríos. Es decir, son sectores que concentran muchos rubros de la actividad económica. Y vamos a ver que algunos se repiten incluso en los cuadros, lo cual agrava el problema de la concentración de la riqueza capitalista en nuestro país. Bueno, Panamérica... Hagamos una aclaración sobre el resultado operativo y el neto. Sí, Gabriel la hizo, pero repetila para recordarlo. Ambos lo señalaste en la editorial. Pasa, el operativo, pero el neto incluye la actividad financiera de la empresa. Claro. Exacto. Que puede ir a pérdida o a ganancia según la inversión que haga. Claro. Exactamente. Bueno, después tenemos Pan American Energy, que 355,1 y 421,5. O sea, en el operativo y en el neto, el crecimiento con relación a esto, comparación primer semestre 2024 versus primer semestre de 2023. 421%. Es decir, ¿se entiende? Es un por 4 o un por 5. Sí, pero pensá que es de los más bajos. O sea, Sí, los que vienen ahora, por ejemplo, Tecpetrol, ¿no? Del grupo Techin de Paolo Roca. 874,3% y en el neto 1.860,4% el crecimiento. ¿Se da que China apoya el gobierno? No quedan dudas. Después tenemos esta Compañía General de Combustibles, que es de la Corporación América, de Eduardo Urnequian, que también vale la pena mencionarlo porque el dueño del gobierno. Son uno de los grupos más poderosos. Aparte, los tipos están en materia aeroportuaria, son un gigante. El grupo de Milei, el jefe de Milei es. Sí, total. Y Claro, bueno, Milei trabajaba para él, en aeropuerto. Guillermo Franco, Claro. el jefe de gabinete, todos. es que son los dueños de Aeropuertos Argentinos 2000 y tienen negocios en 56 aeropuertos de distintos países de la región, y aparte que están en el rubro de la energía, la infraestructura, los servicios financieros, los medios de comunicación. Bueno, un grupo sumamente poderoso. Ellos, bueno, cayeron en el operativo, menos 697, pero en el resultado neto crecen 3.121,5%. 3.000 y pico. Es decir, muy, muy notorio. Muchos de estos grupos con el crecimiento financiero son los tenedores de los títulos de la deuda pública. Es decir, los tipos se financian con la deuda pública argentina. Gran parte de la deuda pública la tienen los capitalistas nacionales. Bueno, y acá también esto es producto de que el gobierno de Javier Milei liberó por completo el precio del barril de crudo, más la devaluación. Ahora, la contracara es que hubo una caída de las ventas de combustible al público en un 11,8% más o menos, interanual, y viene cayendo durante los últimos 10 meses de manera consecutiva. Pero Ahora, están liberando la exportación. claro, la venta local, eso es lo que iba a decir, por eso las ganancias que tienen. Lógico, están liberando la exportación. Y las petroleras ahora están presionando, no sé si ya lo lograron, al final se anunció por un incremento de las naftas de un 9% para noviembre. Sí, que vienen creciendo en forma... Sí. Los tarifazos son impresionantes. Sector energético. Después tenemos el sector energético. Bueno, acá también hay una selección, ya tenemos ahí el cuadrito, de importantes empresas: Pampa Energía, Transportadora de Gas del Sur, Central Puerto, Transener, Transportadora de Gas del Norte, Metrogas, Edenor, Edesur. Bueno, las que Edenor, Edesur, se vienen los tarifazos, etcétera, miren lo que son las ganancias. En el caso de Pampa Energía, que hay que decirlo es de la familia Mindlin, el crecimiento fue de 239,1 y 352%. Esta dice mucho que es una empresa muy ligada a Mauricio Macri. Exacto. O sea, en forma directa. Por tanto, quizá una parte de estos beneficios
Fueron para ahí. De Macri, así, beneficio directo. Después está Transportadora Gas del Sur, 526,7 y 695,6%, casi 700. Bueno, Central Puerto Sociedad Anónima, en el rubro que más crece es el del resultado neto, 779,2%. Transener Sociedad Anónima, 221,9 y 212,2%. Transportadora Gas del Norte es la única que ahí cae, poquito, menos 12,6. Hay una explicación, si ves el asterisco. Sí. Que tiene que un problema de un juicio previo, un arreglo extrajudicial con YPF. Exacto. Entonces, tuvo que enfrentar esos gastos y los resultados, claro, los números no le cerraron de todo bien. Pero después tenemos, por ejemplo, Metrogas, 2.581%. Y hay que pagar la estufa, hay que pagar la estufa. terrible. Sí, carísimo las tarifas. Yo ya no sé cómo hacer para pagarla. Edenor, 158% y 727,2% en el resultado neto. Y Edesur también en el resultado neto, donde crecen un 94,2%. De conjunto, las 8 empresas dan un 339,2% en el resultado operativo y 356,4% en el resultado neto de crecimiento. Después, lo del sector alimenticio, que es el próximo, da hasta mucha bronca, ¿no es cierto? Porque Gabriel lo mencionaba en la editorial, está cayendo el consumo de los productos de la canasta básica, hay una caída interanual desde septiembre del 22,3%, una caída histórica de la compra de los productos de la canasta básica, ni que hablar la leche, por ejemplo, acá está Mastellone, y el consumo de lácteos cayó en 17,6% en el mismo periodo. No obstante, las ganancias del sector, donde hay empresas, bueno, Arcor, Mastellone Hermanos, Molinos Río de la Plata, que es de Pérez Companc, son todas muy importantes. Arcor crece 204,3 y 656,8%. Una locura. Es muchísimo. Mastellone, 193, y en el rubro resultado neto crece 2.050,1%. Molinos, Río de la Plata, bueno, 7.000, crece 162,9% y 378,2% en el resultado neto. Con lo cual, bueno, todas ganancias muy importantes, mientras que la mayoría de la población argentina se ve cada vez más privada de manera más gravosa del acceso a los... Sí, no hay comida para los comedores, la gente no puede... Cae el consumo. Indigentes más en los pibes, en los menores de 16 años, 1 millón de indigentes más. Sí, de 0 a 14 años es casi el 30% de los niños y niñas en indigencia. Molinos, tiene Molinos, si vos vas a ver las etiquetas, ¿viste? Molinos produce casi todos los alimentos de una góndola. Debe ser, claro. Quien más produce, ¿viste? No dice Molino, dice... Sí, otras marcas. Otras marcas, yo qué sé, pero es Molino. Está ganando fortuna cuando la gente no puede morfar. Sí, esto uno, si pudiera llegar, ¿no?, con estos datos, es una convocatoria, una sublevación. Sí. Y porque el contraste es... El contraste es mortal. Es total. Bueno, y por supuesto que la tendencia continúa en el sector bancario, donde acá se toma al Banco Macro, al Banco Santander Río. Bueno, el Banco Macro, que ustedes todos sabemos, es de la familia Brito. Jorge Brito falleció, quedó su familia con Ezequiel Carballo, que también se destacan por ser un gran conglomerado capitalista, no solo dueños de bancos, sino que están metidos en el negocio de la construcción, de los negocios inmobiliarios, agrícolas y ganaderos, etcétera. Y este Banco Macro tiene 425,5% y 65,4% respectivamente en resultados operativos y resultados netos de ganancia comparados con el primer semestre del año pasado. El Banco Santander, 496,2%. Y 727,3% en el resultado neto. El Banco BBVA tiene 436,3% y 213,3%. Y el total de estos números que ustedes ven ahí abajo, de las 3 empresas tomadas de conjunto, 450,6% y 368,3%. Sigo con el metalúrgico. Dale. Que acá hay un dato interesante porque en el caso del sector metalúrgico, ustedes van a ver ahí que tiene una variación interanual negativa del menos 20% en el caso del resultado operativo y en el caso del resultado neto del menos 29%. Ahora, fíjense los números de cuánto fue el resultado en términos absolutos.
en el caso del primer semestre de 2023, de 90.000 millones, y en el caso del primer semestre de 2024, 71.000 millones. Entonces, esto es muy interesante porque cuando las empresas dicen perdí un 20%, en realidad lo que cayó es la tasa de beneficio, el 20%. Pero los tipos facturaron 71.000 millones de pesos. Esto es clave entenderlo porque es la manera también de decir, bueno, los tipos te dicen estoy perdiendo un 20%, pero en realidad está facturando 71.000. No ganó todo lo que querría ganar, ganó por debajo del año pasado, pero sigue facturando fortunas. Y esto es Techin. Y esto es Techin. Techin ganó mucha plata por la parte petrolera. Por Tecpetrol. Claro. Que claro, lo que perdió por acá lo ganó 10 veces más por el lado hidrocarburífero. Ahora, de conjunto es interesante ver que en el sector metalúrgico cae, porque indudablemente es una tendencia. Acá se señala, por ejemplo, que la metalúrgica está funcionando al 50% de su capacidad, de su capacidad instalada. Entonces te hablo de una economía que tiende a primarizarse. Claro. Cae la industria y crece aquella que va en exportación de commodity o de recursos sin industrializar. Sí, la minería, etc. Claro. Y se señala acá que la caída en este caso de Techin o de Ternium es por el desplome de la construcción, tanto pública como privada. Y la caída de la obra pública. Claro, la caída de la obra pública, de la construcción, la obra pública y la obra privada, y la industria automotriz, que también está fuertemente paralizado como consecuencia de la recesión y la crisis generalizada. El sector oleaginoso y cerealero, esto es muy interesante también porque estos se fueron para arriba. Se fueron para arriba, fíjense. Un crecimiento interanual de 7.542%, ¿no? En términos operativos, y en términos netos 832%. Estos son los mismos que no le querían dar el aumento salarial a los aceiteros. Por lo cual los trabajadores aceiteros tuvieron que hacer una huelga general. Fantástico. Los tipos con un crecimiento una variación en términos operativos de 7.500%. Acá es importante lo que dice ahí el punto 2, digamos, que la devaluación, como ellos exportan, claro, la devaluación incrementó notablemente su beneficio. Entonces, no es un problema que crece una empresa porque descubrió algo y la innovación tecnológica. Todo mentira. Es una medida del Estado la que lleva un beneficio gigantesco del privado. Es una medida meramente estatal. Esto, aclaremos, esto es Molinos Agro, que los Pérez Compact, claro, ¿no? Un clásico capitalista argentino, tiene el 75% católico. Católico. Es el jefe de los empresarios católicos de Argentina. Claro. Y el otro sector, el sector farmacéutico, con los laboratorios Richmond, que tuvo un crecimiento, esto también es muy interesante, porque fíjense el crecimiento que tuvo interanual del 426% en términos operativos y en términos netos de 1.325%. En un cuadro en el cual tenemos a los jubilados penando porque no pueden acceder a los penando porque no pueden comprar los medicamentos. Y esto están haciendo ganancias extraordinarias gracias a la medida. El 100% no existe. No hay locura en el mundo que te pueda dar una tasa de beneficio de semejante magnitud en tan poco tiempo. Es una completa locura. Y bueno, estos son los grandes beneficiados, ¿no? de las medidas del gobierno de Milei. Sí, y el contrapunto es quiénes son los grandes perdedores. Porque acá también lo que se evidencia, esto de que si a los empresarios le va bien, a la Argentina toda le va bien y a los trabajadores le va bien, bueno, no es lo que indican los datos objetivos de la realidad. Porque la contraparte de esto, mientras que hay grupos capitalistas que concentran este nivel de ganancias, es el empobrecimiento generalizado de los trabajadores, los jubilados. Y el informe también lo presenta con datos estadísticos que vamos a citar, es decir, números muy palpables que evidencian este aspecto del problema. Por ejemplo, los salarios registrados del sector privado desde noviembre de 2023 hasta julio de 2024 perdieron un 2,6% y un 7,8% interanual. Después tenemos los salarios registrados del sector público, que perdieron un 16,8% entre noviembre y julio de este año y un 25,6%
7% interanual. A esto no está en el informe, pero le podríamos agregar lo que ocurre con los trabajadores de las universidades nacionales, que ellos bien destacan que están perdiendo aún más que el sector de los trabajadores estatales y más o menos ronda el 30% la pérdida salarial que sufrieron. Sí, no está en el cuadrito los trabajadores no registrados. Los no registrados. Que son el 40% de la fuerza de trabajo aproximadamente y que perdieron más que lo del sector público. Totalmente. O sea, ahí tenés una caída del 20 y pico %. Y una vara para medir en ese sector, es decir, muchos de los trabajadores informales, los desocupados, que accedieron a un plan potenciar trabajo en su momento, ahora Milei les cambió por volver al empleo, creo algo así, sufrieron un congelamiento muy, muy fuerte de los programas sociales desde el inicio del gobierno de Javier Milei, que hoy está congelado en 78.000 pesos. Y si uno a eso le suma que aparte dieron de baja una cantidad importantísima de programas sociales y los nexodobles y demás, bueno, el dato que tenemos es un recorte real en el monto transferido por el Estado a estas partidas del 56,3% entre noviembre de 2023 y agosto de este año. Brutal la caída. Y después, por supuesto, está lo de las jubilaciones. Acá lo hemos explicado. La mayoría de los jubilados y jubiladas en nuestro país cobra la mínima y sufrieron un recorte realmente muy abrupto en los primeros meses del gobierno de Javier Milei. Y quienes cobran la mínima tienen hoy un ingreso de bolsillo que está 2,9% por debajo de noviembre de 2023, que son casi 2,5 millones, un poco más de los adultos mayores. Y los que tienen jubilaciones superiores, por arriba de la mínima, en agosto su poder adquisitivo fue de un 5,5%, apenas un 5,5% superior a noviembre de 2023, aunque un 34,4% por debajo del valor que tenían en diciembre de 2021. Luego están las partidas de la Asignación Universal por Hijo y la Prestación Alimentar, que ahí el gobierno se jacta de haber promovido un incremento en estas partidas iniciales. El problema es que ese incremento se da en el marco de un deterioro generalizado de los ingresos. Entonces no logra suplir la baja de ingresos de este sector, el más empobrecido, que quizá vive del trabajo informal, donde la pérdida salarial fue violentísima. Si cobraba un programa social, lo tiene congelado en 78.000 pesos. Entonces, eso hay que mirarlo, analizarlo con esta vara, porque los incrementos realmente hubo incrementos, pero son muy modestos y no compensan la pérdida de ingresos de las familias trabajadoras de este sector. Y las asignaciones familiares que no tuvieron la misma compensación que la asignación universal por hijo y su poder adquisitivo es apenas un 0,2% por encima del valor del noviembre de 2023. Con lo cual, bueno, el cuadro de conjunto es que los grandes perdedores en la Argentina de Javier Milei son los jubilados, las jubiladas, los trabajadores formales, los trabajadores del sector privado, los trabajadores informales y los desocupados. Pero vos dices algo que es así, que te idea que si gana el empresario, gana el trabajador, que es una idea media también del peronismo, ¿no? Digamos, la conciliación de clase tiene como punto de partida que si le va bien al empresario, le va bien al laburante. Entonces conciliemos los intereses de las clases. Nosotros somos lucha de clase, ellos son conciliación de clase. Pero después está otro discurso, que es el que Cristina lo dijo varias veces, que es que los empresarios le va mal con la derecha, le va bien con el peronismo, pero apoyan a la derecha por prejuicio ideológico. Sí. Ella dice, che, ustedes son unos giles, apóyenme a mí, que conmigo... No, es mentira. ¿Qué prejuicio ideológico? Están ganando. Están ganando, la idea esta de que... La existencia determina la conciencia. Están ganando porque los capitalistas viven de explotación de trabajo. De negocios financieros, bueno. Ahora, la luz de todo esto, más que nunca, fuera Milei. Sí. Y más que nunca vamos al acto del 9. Con todo. Con todo. No, que es un escándalo. Es un escándalo. Escúchame, pasamos un poquito al punto internacional, porque tenemos que ir cerrando también. Bueno, tuvimos un ataque muy importante de parte de Israel e Irán. Bueno, ustedes saben que se viene desenvolviendo el conflicto, ya va más de un año desde el 7 de octubre del año pasado, que comenzó el genocidio contra el pueblo palestino, y ahora se está extendiendo la guerra, ¿no? Lo señalamos en varias oportunidades, se está extendiendo al Líbano. Y este ataque que largó Israel contra Irán en la madrugada del sábado 26 es un ataque que algunos señalan que ha sido el más intenso que haya recibido Irán
desde la guerra entre Irán e Irak en la década del 80. Cuando Israel apoyaba a Irán. Exactamente. Y un ataque que tuvo, bueno, que golpeó en 3 provincias diferentes, incluida Teherán, ¿no? Que es la capital de Irán. Los ataques fueron a plantas de fabricación de misiles y defensas aéreas. Hubo 4 soldados muertos. El líder de la oposición de Israel, Yair Lapid, señaló que fue un error de parte del gobierno de Netanyahu un ataque tan light, que tendrían que haber tenido un ataque más violento aún. Hubo toda una presión de parte del imperialismo norteamericano. La semana pasada estuvo Antony Blinken por todo Medio Oriente, reuniéndose, bueno, también naturalmente, obviamente, con el gobierno de Israel, para que no se ataquen las bases nucleares, ni la industria petrolera, porque recordemos que estamos a una semana de las elecciones en Estados Unidos, y hay un interés muy particular del imperialismo norteamericano de que no se desestabilice, no existe una desestabilización de mayor calibre a escala mundial, y que esto golpee particularmente a la base del Partido Demócrata en las elecciones del martes que viene, del 5 de noviembre. Porque un bombardeo en la industria petrolera podría disparar los precios del petróleo, y un bombardeo al sector nuclear de Irán podría desatar directamente una guerra nuclear. Ajá. Con lo cual, bueno, pero fíjense la oposición dentro de Israel está a la derecha de Netanyahu, como si se pudiera estar a la derecha de Netanyahu, que reclama más guerrerismo y más violencia. Fuertísimo. Recordemos que este ataque esta respuesta que largó Israel contra Irán es la respuesta a los bombardeos que había hecho Irán contra Israel, arrojando 180 misiles balísticos el 1 de octubre, que había sido la respuesta de Irán frente al asesinato de Nasrallah, el líder de Hezbollah, en el sur del Líbano, por parte del Estado de Israel, ¿no? Recordemos que Irán, los aliados de Irán, o existe un eje, el llamado eje de la resistencia, que incluye al Hamas en la Franja de Gaza, que incluye al Hezbollah en el sur del Líbano, a los hutíes de Yemen y a Irán. Irán le restó importancia, ¿no?, al ataque realizado por Israel, lo cual, bueno, tiene una lógica, a pesar de que varios han dicho de que ha sido el ataque más violento que ha recibido Irán desde la guerra con Irak, pero le bajó el tono, porque naturalmente lo que está discutiéndose ahí es que, en la medida de que hay una respuesta de Irán, bueno, esto escala a la guerra regional, que en gran medida ya está instalada una guerra regional. Si tenemos una guerra en Gaza, los ataques en Cisjordania, en Líbano, ataques en Siria, ataques a Irán, en Israel Yemen. Está atacando cinco países en simultáneo. Es decir, que la guerra regional ya está en gran medida en curso, pero bueno, hasta que se declare una guerra formalmente y se declare una guerra en regla, llamémosle, todavía hay un trecho que es el que por el momento pareciera Irán no querer habilitar a que eso se desenvuelva. Estados Unidos dijo que esto tiene que ser el fin de los ataques, como que bueno, Israel ya le devolvió el ataque de Irán. Irán dijo que en su debido momento van a responder y van a ver de qué forma. Es decir, que el tema sigue ahí muy candente. Una frase que es: la venganza es un plato que se come frío. Exactamente. O sea, te tomas tu tiempo para... Pero bueno, tenemos este cuadro. Hay un elemento más que sucedió también la semana pasada, que es llamativo también, porque que no tiene directamente que ver con este conflicto, pero que sí pasó por la región, que es un ataque de parte del gobierno de Erdogan a las milicias kurdas en el norte de Irak, en Siria, en el norte de Siria.
recordemos que Erdogan, el presidente de Turquía, se declara formalmente en apoyo a los palestinos, pero ejerce contra el pueblo kurdo una política opresiva Y represiva. represiva y de exterminio contra el pueblo kurdo, que reclama su autodeterminación también. De hecho, tiene preso al líder del Partido de Trabajadores del Kurdistán desde hace 20 años, no me acuerdo de cuánto tiempo, decenas de años que sigue preso. Pero ustedes ven que todo el escenario de Medio Oriente es un escenario muy caliente. En el norte de Gaza, lo que está pasando en el norte de Gaza es brutal. En las últimas semanas ya hay más de 1000 muertos en el norte de Gaza. Que continúan los bombardeos. Continúan los bombardeos. Las imágenes son estremecedoras. Y bueno, y lo mismo en el sur del Líbano. Entonces, lo de Medio Oriente sigue escalando. Y con esto concluyo. Tenemos las elecciones norteamericanas el 5 de noviembre. Y gane quien gane del 5 de noviembre al 20 de enero que asume el nuevo presidente, va a ser una suerte de zona liberada, ¿no? Porque medio como que va a haber, no está claro quién va a ser ahí, quién va a tener el mando. Es un periodo de transición en el cual muy probablemente escale la ofensiva de Israel. Bueno, y ni hablar si... Bueno, cualquiera de los dos, porque los dos ya han defendido abiertamente, tanto Kamala Harris como Trump, el derecho de Israel a defenderse. Hay un alineamiento muy fuerte con el Estado de Israel, pero es evidente que lo de Trump, en el caso de Medio Oriente en particular, es más bélico aún, porque ya le dio la señal a Netanyahu que haga lo que tenga que hacer, ¿no? En los debates previos sobre Irán. Yo creo que en la previa, hace un par de... ¿Cuánto fue? 10 días más o menos, surgió una información en los diarios que se estaba revelando públicamente el operativo y que la inteligencia norteamericana era de donde había salido esta revelación. O sea que ellos estaban metidos al detalle. Esto es importante verlo porque Estados Unidos aparece formalmente moderando a Netanyahu, pero detrás de Israel está Estados Unidos. Esto hay que ser claro. Después puede ser que lo quiera moderar transitoriamente por las elecciones, transitoriamente porque están buscando un arreglo de así o así, pero Estados Unidos es la fuerza de apoyo principal de Israel y sin ese apoyo nada podría ocurrir, nada. Esto creo que hay que dejarlo claro. Y después también me parece importante lo que vos citás de Turquía, porque uno ve la izquierda mundial, esto se discutió en el encuentro de León Trotsky, media perdida. Por ejemplo, toda la izquierda mundial en general está alineada con el pueblo palestino contra Israel. Muy bien. Pero no pasa lo mismo en Ucrania. Y en Ucrania, la OTAN la maneja Estados Unidos, que es la que maneja el bando ucraniano, por llamarlo de algún modo, al gobierno de Zelensky. Es decir, que apoyan a los yanquis, de alguna manera, en Ucrania, que son los que apoyan a Netanyahu. Entonces hay una contradicción de esa izquierda. Y del lado de China, China hizo una reunión importante con la llamada resistencia palestina. Fueron todos. Sí. Y China y Turquía, China y Rusia avalan esto de Erdogan. Erdogan está discutiendo entrar a los BRICS, donde el peso fundamental lo tiene China, Rusia. Entonces se va armando un polo en el cual hay que verlo y muestra su carácter reaccionario. El pueblo kurdo es muy importante. Son 40 millones de personas. Es como el pueblo argentino, más o menos. ¿Sí? Sí, sí. Y están mayormente en Turquía, pero hay kurdos en Irak, hay kurdos en Siria. En una parte de Irán también. En parte de Irán. Sí, el territorio histórico del Kurdistán abarca todos esos... Sí, la formación de un Estado independiente que nosotros defendemos desestabiliza todos esos estados formados entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De forma media artificial. Artificial por el imperialismo francés, imperialismo inglés, luego norteamericano. Entonces es una zona de conflicto que se une con la guerra en Ucrania, se une con la preparación de la guerra contra China. Así que bueno, esto lo discutimos bastante. El material que presentó el Partido Obrero para el encuentro de León Trotsky trata de mostrar el hilo conductor. La situación de conjunto de todo esto y no analizar cada cosa por separado, porque se pierde la perspectiva general, ¿no? No, y aparte es interesante destacar que esta tendencia fuertemente guerrerista, belicista, bueno, estamos asistiendo a un genocidio en vivo en todo un sector de la población en Medio Oriente, la impulsa el ala del imperialismo, que se supone es el ala más democrática
Claro. Es decir, ahora que tenemos las elecciones, Biden de un lado, Trump del otro, la política de Biden, que vendría a ser el ala más democrática, y de hecho ellos hacen campaña política en nombre de la guerra en Ucrania, por ejemplo, como los defensores de los valores democráticos, occidentales, etcétera, son los que están llevando a cabo una política de masacre, de guerra, de destrucción masiva. Muy bien. Bueno, hay que dar los premios. hay que dar los premios. Ha llegado el momento. Vamos a los premios. Vamos a los premios. ¿Tenemos candidatos? Sí, tenemos. A ver. Yo tengo uno. A ver. Dale. Me dijeron acá, se llama, no sabía cómo se llamaba. Me enteré bien el nombre. Sabía el hecho. Que le hace un juicio ahora a Norman Brisky. A Norman Brisky. Que estuvo, le mandamos un saludo a Norman Brisky. La Brillante. rompió, La rompió. brillante. Ahí cuando dio los premios de cine y series, todo esto, la rompió, tuvo mucha repercusión. Y el sionismo, como siempre, se tiró de cabeza. Aparte es interesante, el tipo dice, defiendo al pueblo de Gaza, causa penal. ¿Cómo causa penal? ¿Qué dijo de malo? O sea, ¿cómo defender a Gaza? Te van a llevar a la justicia. La DAIA es una cosa... Y bueno, y hay un tipo que se llama Alejandro Broiman, Un abogado. un abogado que se presentó, porque ¿cómo va a defender a Gaza? Si hay que matarlos a los de Gaza. Y este Alejandro Broiman resulta ser abogado defensor de unos pibes fachos que le tiraba con aire comprimido a personas indigentes en la calle. Fue como noticia hace unos meses. Claro, estos pibes parece también son hijos de los capos de la DAIA. Bueno, Broiman lo defiende. Terrible. Entonces, claro, quieren mandar a los indigentes a Gaza y matarlos todos juntos. Buen candidato. Sí, Buen candidato. Broiman. Yo tengo otro. A ver. El secretario de Políticas Universitarias, el gallego Fernández. Álvarez. Álvarez. Te equivocaste de gallego. El gallego Álvarez. Mi amigo. Que estuvo con Torrendel en el Congreso Nacional porque se está tratando el presupuesto, entonces vienen los ministros de las distintas carteras. Y en su alocución, cuando lo interpelaban, naturalmente por el reclamo salarial de los docentes y los no docentes, dijo que en realidad no había habido un recorte salarial, simplemente que los salarios crecieron por debajo de la inflación. El arte discursivo de... No está muerto. Solamente no respira y pega un cuarto corchazo. Claro. Exacto, una tomada de pelo brutal. Escúchame, bueno, yo lo candidateo a Fernández de la UTA. Por divisionista del movimiento obrero. No se Y hace. probablemente porque va a carnerear. Seguramente va a Porque carnerear. no le tengo nada de fe. Ojalá nos equivoquemos. Ojalá pero- nos equivoquemos, pero seguro que lo levanta. Ojalá nos equivoquemos, pero vale por lo menos que esté nominado. Sí. Los laburantes, la UTA lo tienen nominado hace mucho. Hace mucho, sí. Le Solo mandamos un que tipo- saludo a los compañeros de la 60, a todos Sí. los compañeros autoconvocados de la UTA. Solo que tipo tiene unas patotas brutales y por este tipo de cosas siempre el gobierno apoya a Fernández. Es un traidor absoluto. Bueno, ¿a quién se la damos? Y démosela al abogado, ¿no? Sí. Sí, Ay. se lo merece. Aparte, también es una forma de homenajearlo a Brisky. Totalmente, Sí. O totalmente. sea, le damos las 14 toneladas al ¿Cómo se abogado llama? Se llama Alejandro Broiman. Broiman, para vos, 14 y no venga con aire toneladas. comprimido a tirar, ¿no? Claro. Para vos, Broiman. Bueno, nos vemos el lunes que viene, como siempre, a las 20 horas. Suscríbanse, activen la campanita, difundan. Vamos con todo. Nos vemos. Tengo que confesarles con pudor